Hola, ¿cómo están, comunidad de Rosbrev? Muy contento porque iniciamos un nuevo podcast y eso me llena de felicidad porque ya saben que disfruto mucho el grabar y lo disfruto por la gente con la que grabo. La idea es conocerlos un poco más. Este nuevo podcast se llama The Human y desde su nombre es conocer al ser humano que está detrás de las grandes marcas, de las grandes empresas, de las grandes decisiones. Y vamos a comenzar y tengo una madrina de primera. ¿Cómo estás, Caro? Muy bien, gracias por la invitación. Bienvenida. Eres nuestra madrina oficial. Ok, qué bien. Vamos a comenzar con este podcast donde la idea es que al final todos te conozcamos un poco más. Y lo primero es, ¿quién es Carolina? Platícanos. Ok, esa pregunta tiene muchos ángulos. El que tú quieras tomar. Ok, pues Carolina es una mujer, mamá profesional de marketing también. Digo un poco que de todo Latinoamérica, creo que eso es algo que me marca un poco. Soy una persona que estoy en México hoy en día, pero este es mi cuarto país de LATAM en el que vivo. Me faltaba México en verdad, porque soy colombiana, viví en Brasil 5 años, en Chile 1 año, y bueno, me faltaba un muy importante país dentro de este entorno que es México. Trabajo en marketing, no voy a decir números, pero hace muchos años. Soy apasionada por lo que hago y nada, bueno, creo que más o menos eso por encima. Por encima. Sin decir, platícanos un poco tu historia. ¿Qué estudiaste y cómo ha sido hasta llegar al día de hoy? Perfecto, pues yo digo que yo soy una administradora con administradora. Estudié administración de empresas. Okay. Después, mucho más adelante, cuando tuve tiempo de hacer un segundo estudio, hice un MBA, por eso digo que soy administradora con administradora. Claro. Y yo creo que eso también marca un poquito cómo es mi abordaje hacia marketing. Yo siempre pensé ser financiera. La práctica llegué un poco tarde al momento de prácticas porque estaba de intercambio y la única opción que quedaba en el momento era trabajar en Millward Brown, que es hoy en día Kantar. Y dije, bueno, investigación de mercado, marcas, pues ya que nunca voy a trabajar en eso, podría ser interesante aprender 6 meses de algo que no es en lo que me voy a dedicar, ¿verdad? Como nunca voy a trabajar en eso. Entonces dije, bueno, ¿qué puedo perder? Aprendo. Duré 6 años en Kantar específicamente, de los cuales creo que eso marcó muchísimo mi carrera de marketing porque empecé por el consumidor, empecé por una orientación muy enfocada a entendimiento del consumidor. Trabajé, bueno, con ellos me fui a vivir a Brasil también, entonces estuve 2 años en Colombia, 4 en Brasil, entendiendo usuarios de toda Latinoamérica en muchísimas categorías. Creo que esa es una parte muy rica que tiene la parte de investigación de mercados y es que puedes aprender desde, tenía shampoo, tenía aerolínea, tenía lubricante íntimo, o sea, ¿de qué no aprendí? Y después de un tiempo de estarle dando muchos consejos a mis clientes sobre cómo llevar sus marcas, dije, bueno, yo también quisiera llevar la mía. Entonces fue cuando empecé esa transición hacia, yo quiero un poco hacer, no tanto guiar y orientar. Entonces, en 2013 me cambié, bueno, yo estaba en ese momento en Johnson & Johnson, estuve como en una transición entre que hacía research y tuve una oportunidad de trabajar un poquito ya con el lado directo de marketing y me moví al mundo de las aerolíneas, donde estuve casi 8 años. Estuve primero, era LAN en Colombia. Y trabajé, de hecho, me fui a Chile a toda la transición de marca de LAN a LATAM, que fue un proyecto lindo porque era como tomar las 2 aerolíneas más grandes de la región y volverla a una nueva, que además fue un reto de volverla a una nueva marca, no necesariamente migrar todo a LAN o a TAM, que podría haber sido natural en 2 marcas de ese tamaño, ¿no? Después volví a Colombia y después de 2 años de estar manejando el equipo de marketing de Colombia para LATAM, me llamaron de Avianca, entonces me moví. Avianca siendo una marca muy importante para los colombianos porque más allá de las aerolíneas es una de las marcas como más cercanas, que ha tenido altos y bajos en su conexión con el usuario, pero que en realidad es una marca bandera. Entonces me moví con esa posibilidad de tener un rol global desde Colombia, que es una mezcla que no es muy fácil, no tenemos tantas compañías que estén globalmente en Colombia, y me enfoqué en trabajar en marca. Fue un camino con muchas turbulencias, diría yo. Fue bastante difícil porque yo entré en el
pleno paro de pilotos de Avianca, que fue el paro de pilotos más largo que ha habido en la aviación comercial del mundo. Sí, sí, sí. Y salí en COVID. Y eso resume un poco cómo fue. En la mitad hubo otras. Entonces es un lugar donde tuve muchísimos retos. La aviación es divina, pero tuve un poco que vivir, como digo, muchas turbulencias. Y me moví a Didi. No porque necesariamente fuera más fácil hacer movilidad en pandemia, porque Sí, claro. me moví de aviones parados a coches parados en ese momento. Sí, sí, sí. Pero fue como el momento en que entré de frente a la parte de tecnología. Llevo 5 años en Didi, ya cumplo la próxima semana, 5 años. 5 años. 5 años. Me llama la atención cuando empezaste a contar tu historia, de que entraste nada más por curiosidad por curiosidad por y que no te ibas a quedar ahí, ¿no? Y te quedaste 6 años. Y también mencionaste una palabra de aprender. Primero, ¿qué te hizo quedarte y qué aprendiste? Me hizo quedarme que empecé a sentir esa riqueza de estar descubriendo todo el tiempo cosas nuevas. Yo creo que la parte para mí más importante de marketing, que es la parte humana. Sí. Como estar entendiendo las motivaciones de las personas, estar entendiendo qué los llevaba a estar dentro o fuera de una categoría. Y esa parte creo que me di cuenta que soy muy curiosa. Y también me gustan los números, creo que eran dos cosas que se mezclaban y yo por eso creo que asumía erróneamente, hoy en día me doy cuenta, pero que era para ser financiera porque me gustaban los números. Exacto. Y tenía en mi cabeza una percepción que creo que a veces pasa externamente de marketing, que de pronto no era la profesión como más numérica. Hoy en día siento que es clave para un marketero ser súper numérico, ser orientado a los datos, especialmente en una industria como la tecnología. Pero como que en investigación de mercados encontré una mezcla de esas dos cosas. Estaba como toda esta parte humana y de curiosidad y había una parte de datos, de números, de cómo ayudar a las marcas a sustentar casos con data y creo que eso me gustó mucho, eso me hizo quedarme y lo que aprendí justamente es cómo estas dos cosas se mezclan. Yo digo que a veces los promedios esconden realidades. Claro. Cuando te entregan solo la data promediada, tú al final tienes sí una información que es muy objetiva, pero se te pierde mucho que hay en el medio de ese número que promedia el que te dijo 100 y el que te dijo 2. Sí. Entonces aprendí la importancia de cavar un poquito más hondo y usar muchísimo la data para tomar decisiones, para asegurarte que en lo que vas a invertir grandes millones inviertas al menos un poco en garantizar que tienes algo que va a funcionar, que tiene potencial, que conecta con el consumidor de verdad, pero que tienes que hacer ese puente también como con la realidad humana que está detrás de ese dato para lograr algo en marketing. Y tuviste los dos, ¿no? Al final tú pensabas en la parte financiera y te fuiste involucrando y al final te fuiste dando cuenta que también existía esta parte en lo que ya estabas haciendo, ¿no? Claro. Ahí estuviste 6 años, de ahí te cambias. ¿Qué puesto tuviste después? Primero entré como gerente de marca, Alan. Ahí después estuve en el equipo global de la TAM como gerente del equipo global. Me enfocaba mucho en la parte de experiencia del pasajero frecuente, que era la TAM Paz y la TAM Fidelidad allí, y también en toda la generación de la demanda como plataformas para que todos los países comunicaran cómo vender de una forma más estandarizada. Y después ya me fui como gerente de marketing a Colombia de la TAM, que ya tenía como toda el área. Pues fue buen crecimiento, ¿no? Sí, súper. O sea, llegamos hasta esa parte y después regresas a Colombia. Esto todo lo hice, o sea, yo estuve en Brasil y me fui a Colombia y ahí empecé en LAN. Volví a Colombia después de 5 años, más por temas personales, ya me hacía un poco falta. Bueno, yo en verdad me fui a Brasil por 1 año y ya llevaba 5, entonces más bien cuando dicen por qué me fui, digo más bien por qué me quedé 5. Sí, pues ibas por 1. Sí, claro, sí, claro. Más bien me quedé 5 y ya tenía ganas de volver a mi casa y ahí volví a empezar, digamos, ese camino, pero ya en Colombia. ¿Qué sucede con puestos como los tuyos en el que tienes que estar viajando y cambiando pues, de países, de culturas? ¿Cómo tomas esas decisiones? Porque al final no las tomas sola, ¿no? Sí. A mí me encanta. O sea, es algo de lo que me apasiona en mi trabajo, la opción de conocer países, culturas. Siento que cada experiencia de esas, uno sale, como digo yo, con la maletica más llena. O sea, conoces, entiendes más, pero es súper incómodo.
llegar a un país nuevo es súper incómodo, desde no entender la documentación. Hay países en los que he llegado que no te venden ni un televisor sin tener documentación, hasta no saber cómo se llama la medicina que te tomas para el dolor de cabeza. O sea, es incómodo, pero para mí es como algo que te estira enormemente como persona. Es un crecimiento personal gigante. Se ha vuelto una decisión más difícil en la medida en que ahora somos 4. Claro. Cuando yo me empecé a mover era yo sola. Sí. Y ya empiezas a tener que balancear un montón de cosas, el bienestar de todos. Pero creo que sí, por lo menos con tu pareja tienen esa mentalidad de que están buscando ese crecimiento en equipo y obviamente evaluando las oportunidades desde son buenas para la familia, Claro. funciona. Y eso sí, es mucho menos doloroso hacerlo acompañado. O sea, diría, es más fácil hacerlo solo, de tomar la decisión es más fácil, pero es mucho más doloroso también porque uno está muy solo, no conoce a nadie. En cambio, en familia me ha parecido como una transición más amigable. Sí, porque al final ya vas con tu entorno, ¿no? Va tu núcleo, O sea, y van aprendiendo todo lo que tienen que hacer para resolver el mundo, pero al final llegas a tu casa, no sé, en Brasil ni siquiera tenía con quién hablar en español. Entonces llegas a tu casa a hablar con tu familia y a ver cómo enfrentar el día siguiente hasta que se vuelve cómodo. sí. Tienes que estar tomando decisiones complejas. A veces solamente vemos el puesto y como que admiramos al puesto, ¿no? Pero atrás hay un trabajo que tienes que estar haciendo en el día a día. ¿Qué decisiones han sido complicadas de tomar en este lapso que has llevado? Sí, creo que me resuena muchísimo lo que dices de vemos el puesto y se idealiza. Incluso siento que no solo se idealiza, sino que hasta se juzga desde siempre pensamos cuando no estamos ahí que lo haríamos diferente o lo haríamos mejor, Claro. o que ese es el lugar más cómodo para estar, y de pronto es el más incómodo en muchísimas cosas. Pero claro, creo que vemos más la recompensa que el costo que tiene eso. Y yo te diría siempre que las decisiones más difíciles, y eso no cambia, yo creo que con el cargo, son relacionadas a gente. Y me refiero a la responsabilidad que empiezas a tomar en términos de la cantidad de vidas que impactas, crece. Exacto. Y a veces te toca tomar decisiones difíciles y te toca recortar tu equipo, sacar gente talentosa que te haya aportado muchísimo valor, pero que al final son decisiones que pasan, y te diría que esas son las que más me han dolido, porque en las demás tomamos buenas, tomamos mejores, algunas no tan buenas y aprendemos, pero en realidad las que duelen o las que más cuestan es cuando te toca estar pensando en muchas personas. ¿Qué tanto de repente te vuelves a veces frío a la hora de tomar esas decisiones? Ay, pues yo creo que no. O sea, yo veo la película de George Clooney, Up in the Air, que ya se vuelve algo como súper mecánico y robótico. Sí. Y yo creo que más bien uno aprende cómo se hace, pero en mi experiencia nunca deja de ser angustiante o estresante o algo que te pega. Yo creo que porque al final te involucras positivamente con estas personas, te importa la vida de la gente que está en tu equipo. Es muy difícil, y yo creo que llegar a ser frío al nivel que lo hace George Clooney en su película, sí, claro. Pues yo no he llegado ahí. Y espero no llegar, la verdad, ¿sabes? Creo que eso es parte también de lo que lo hace a uno, pues un líder cercano, humano, que te importe. Claro. Espero que no llegue nunca el día que no me importa. Sí, eso es como, pero a veces es como una línea muy delgada, ¿no? Que debemos de cuidar, porque a veces el día a día nos gana. Sí. Ahorita hablaste de la parte de líder, ¿no? ¿Qué te hace a ti líder? Pues mira, yo creo que líder no es algo que te dan como el cargo, porque el cargo te lo dan, pero ser líder es algo que para mí se gana un poco en el proceso. Entonces decir lo que soy, te digo como lo que me motiva y lo que me incentiva como líder. Ojalá las personas que lidero lo perciban igual, pero yo te diría que parte de lo que me caracteriza a mí es que pienso mucho en cómo aporto crecimiento a las personas que trabajan conmigo y cómo estamos haciendo un paralelo de la empresa, el negocio están creciendo, pero estas personas también. Y yo les digo mucho, si yo salgo de acá y llegamos a los resultados pero nadie aprendió nada, yo fallé. O sea, en mis metas personales, en mis KPIs personales,
fallé. Si salen diciendo, sí, llegamos, la meta, crecimos, hasta si nos pagan un mejor bono, pero salen diciendo, sí, acá nada, no hubo nada de valor para mí. Sí. Y pues eso creo que guía mucho las decisiones que tomo, un poco entendiendo dónde pongo mi equipo, cuáles son los cambios que hacemos, dónde a veces es presionar un poco más o a veces es apoyar o acompañar un poco más. Para mí está súper orientado a eso y creo que es un estilo de liderazgo que se llama, que bueno, en algunas empresas lo llaman como servant leadership, como de servicio. Claro. Creo que es como con lo que más me identifico. Sí. Y aparte tú, durante este tiempo, pues te has ido desarrollando y has ido creciendo profesionalmente, ¿no? Y eso sirve para tú también ser como una guía para tu equipo, ¿no? Eso es una responsabilidad súper grande, pero sí, justo viene con lo que hablábamos del cargo también y es, la gente tiene una expectativa súper grande de ti, entonces sí, eres un ejemplo, tus palabras tienen un impacto sobre las personas también, aunque a veces no, o sea, como que hay que ser muy consciente de el impacto positivo o negativo. Tenía un jefe que me decía, el impacto de las palabras del líder es asimétrico. Sí. Es como las palabras pueden ser chiquitas, pero resuenan mucho para la persona que de pronto no te ve todos los días, pero está también en tu equipo y tiene un impacto súper grande. Exacto. Llevas 5 años acá. Cuando sales de estas 4 paredes, a Carolina, ¿qué le gusta, qué le apasiona? Este es un poco cliché, pero también es lo que me tuvo tantísimos años trabajando en aerolíneas y es que amo viajar. Bueno, también es no solo de paseo, sino también por eso de vida. Sí. Amo viajar y descubrir lugares nuevos, comer cosas de lugares nuevos, diferentes, probar todo, probar todo. Es una de las cosas que más me gusta. Por ejemplo, ahorita que llevo 1 año y medio en México, todavía siento que puedo viajar por esta ciudad. Entonces, a veces incluso el Día de la Madre fui a un museo con mi familia porque quería, todavía me siento que tengo todo por explorar del viaje, de lo que podría hacer acá. Entonces esa es una de las cosas que más me gusta viajar, comer, probar las cosas de los lugares. También tenía como 2 hobbies que están un poco en pausa porque ahora voy a muchas fiestas infantiles, a más de las que me gustan. Sí, sí, sí. Pero me encantaba pintar con acuarela y me encanta montar bici. Pero sí, las 2 las he pausado un poco porque la agenda de 2 en este momento toma más importancia y estoy segura que después tendré muchísimos años para volver a hacer eso. Entonces ahorita esos otros hobbies están un poco en pausa. Tienes 2 cosas que te mantienen ocupada. Exacto. Cuando no estoy en esas paredes hay otras 2 cosas, entonces más bien ahora hago manualidad, ya no pinto en acuarela, pero hago manualidades. Con la tarea y todo, ¿no? Con papel crepé, con el plumón. Claro. Ya te conocimos un poco más. Ahora vámonos como a la parte del presente. ¿De qué haces? Platícanos tu puesto. ¿Cuál es tu día a día? ¿Cuáles son tus responsabilidades? Súper. Hoy en día yo estoy como líder de marketing para Didi Latam en 9 países. Todo Latam de habla hispana, digamos, donde estamos presentes, que son 9 países. Y tengo como 2 grandes áreas dentro de mi equipo. Una subárea es lo que llamamos el centro de excelencia y aquí están los equipos que apoyan a todos los equipos de marketing. Entonces nosotros tenemos una agencia creativa interna, tenemos un equipo de medios que trabaja con nuestra agencia de medios, tenemos un área de investigación de mercados que le da servicio no solo a marketing sino también a todas las áreas de la compañía para conocer al usuario. Y tenemos un área de marca que mira muy transversalmente lo que hacemos con nuestras unidades de negocio. Y en el otro lado tengo un equipo de marketing para cada una de las unidades de negocio que se soporta en estos equipos. Entonces, mi trabajo se mezcla mucho entre, yo digo, como digo, tengo que tener un control tab mental muy grande para estar cambiando de ventana en ventana. Es una de las cosas que caracteriza este puesto y por eso creo que es muy difícil aburrirse. Tengo una mezcla de estar acompañando la estrategia y las acciones de marketing que vamos a hacer desde los equipos de movilidad, de food y de fintech y de estar trabajando en paralelo en cómo mejoramos todos los capabilities que tenemos como área de marketing para hacer cada día un mejor trabajo. No solamente es operar obviamente está dentro de lo que tenemos que hacer, pero vivir año a año entendiendo cómo vamos evolucionando los capabilities para hacer un mejor marketing con
los equipos de cada uno de los negocios. Entonces se mezcla entre que tengo que estar conectada con, obviamente, con la operación de los negocios para poder hacer este lado de marketing, pero también muy conectada con estos equipos para entender cómo vamos evolucionando. Caro, llevas 1 año y 9 meses en México. Un nuevo país, una nueva aventura, pero ¿con qué retos llegas? ¿A qué nivel? Personal y profesional. Bueno, pues creo que a nivel profesional hay una ventaja y es que yo ya venía trabajando con un equipo regional. De hecho, muchas de las personas con que estaba trabajando era desde que estaba en Colombia, porque estábamos trabajando remoto 100% hasta noviembre del 23. Entonces yo justo llegué acá para el momento en que empezamos a hacer presencialidad. Ya llevaba bastante tiempo trabajando con el equipo y creo que digo esto porque siempre en todos los países que uno llega a vivir hay diferencias culturales de la forma de llevar el trabajo, de la comunicación. Creo que en eso tuve la ventaja de que tuve una transición suave, porque empecé primero en este equipo regional desde Colombia y ya después cuando me moví acá ya estaba un poco más adaptada. Esa parte ha sido positiva, pero igual siempre es un reto empezar 100% en una cultura nueva, ¿no? Claro. Y eso que entre latinoamericanos creo que tenemos muchas cosas afines, los mexicanos y los colombianos también, pero muchas cosas son sutilmente diferentes e impactan. A nivel personal, pues es un reto grande, como te decía, ir a un país nuevo. Llegué con una hija de 1 año y medio, entonces desde buscar a dónde estudiar, colegios que no conoces, no tienes como el concepto de qué es lo que es bueno en un lugar, buscar dónde vivir, pero hoy en día te diría que estamos súper adaptados, la verdad, tanto personal como profesionalmente me siento cómoda en esa transición de estar acá. Es un lugar muy acogedor. Bastante. Has estado 4 países contemplando México, ¿no? Sí. Pero México creo que tiene algo especial, que al final aquí tuviste a una de tus hijas. Sí, total. Bueno, ese fue un reto personal. Sí, un reto personal muy grande que tuve a mi hija acá. También me enfermé mucho cuando me nació mi hija. Estuve súper enferma. Y fue un reto muy grande estar enferma lejos de mi familia. Creo que ahí es cuando sientes esas fricciones más grandes de tener esos momentos personales de estar lejos. Claro. Entonces, ese creo que de verdad a nivel personal sí ha sido mi reto más grande, como estar en el hospital, teniendo una bebé y estar lejos de tu familia. Pero bueno, afortunadamente ya ahora solo tengo una mexicanita que está sana y yo también. Pero sí, ya tengo raíces mexicanas. Hace rato lo comenté de la parte de estos puestos. Tiene muchas cosas buenas, pero también muchas cosas que son complicadas, ¿no? Y una de esas a veces es cómo puedes llevar un equilibrio entre tu vida personal y la parte del trabajo, porque las dos son muy demandantes. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso? Mira, hay una cosa que yo aprendí respecto de eso y es el balance es muy individual. ¿Y a qué me refiero con eso? No se ve de la misma forma para todos. Yo he encontrado el mío y creo que es súper personal cuál es el de cada uno, respeto los que son diferentes. El mío está hay unas cosas que para mí son esenciales en las que yo sé que no quiero faltar, como momentos en que quiero estar con mis hijas, cosas a las que para mí, en verdad, tener, por ejemplo, la flexibilidad de ir al espacio de la graduación de kinder, porque sí, hay esta graduación de kinder, no es necesario que tengan 20 años para ya tener este tipo de cosas. Sí. Pero incluso la hora en que las acuesto, para mí es como el momento más importante del día. Pero yo afortunadamente tengo la ventaja de trabajar en algo que también amo y que soy apasionada. Entonces también es muy importante para mí encontrar este espacio para mí en mi vida y también balancearlo. O sea, el balancear para mí no es solo del trabajo a las hijas, sino de las hijas al trabajo. El mío ha sido que algo que podría en otras personas ser algo malo es yo encontrar muy buen balance en que una parte grande de mi equipo, mis jefes, están en China. Porque yo encontré un espacio en el que yo bloqueo mi vida de mis hijas de 6:30, 8 de la noche, yo las acuesto, estoy con ellas, es tiempo de calidad, estamos los 4, de hecho mi esposo también. Y mis reuniones sí necesito tenerlas con China después, y para ellos está empezando el día y es súper conveniente. Claro. Entonces, de pronto hay gente que dice, yo no quiero tener reuniones a las 8 de la noche. Yo no quisiera en este momento tanto alargarla a las 7, prefiero empezar a las 8 de la noche porque da mi balance.
si estuviera en un lugar que tengo que estar hasta las 7, probablemente encontraría otro. Pero yo te diría que para mí es cuestión de encontrar esas negociaciones internas de cuál es ese espacio en el que quieres estar de calidad en los dos lugares, porque tienen que ser los dos de calidad. Es súper difícil. No sé si ese balance real existe o si es un desbalance eterno, pero digamos que creo que se trata de encontrar uno en el que estés cómoda y estar en un lugar en el que también acompañen tu balance. Yo he encontrado en un lugar donde la flexibilidad que hay para muchas cosas también funciona para que yo pueda manejar ese balance justo de si necesito salir a la presentación, pero más bien tengo la reunión a las 8 de la noche, el balance es para los dos. Y lo veo mucho en mi equipo. En mi equipo hay muchas líderes mujeres. Tengo un hombre en mis reportes directos, la verdad ha sido más circunstancial que nada, pero tengo varias mamás en mi equipo también y trato muchísimo que ellas también vivan su balance a su manera, porque creo que es de las cosas que más genera lealtad como hacia un empleador. De verdad es de las cosas que te hace pensar 2 veces antes de decir yo me movería. Si encontré ese fino balance en el lugar en el que estoy, ese es un costo de oportunidad súper grande. Entonces me preocupo muchísimo porque también mi equipo lo tenga y lo encuentren como yo lo encuentro. Claro. Hablamos esta parte a veces de tienes que ir guiando a tu equipo, ¿no? Pues ya nos platicaste qué haces. Ahora me gustaría que nos hablaras un poco de cómo lo haces. Esta parte de llevar 9 países, estar viajando, ¿cómo haces que todo funcione? No sé. Funciona. Funciona. Pareciera que funciona. Pues creo que hay una parte demasiado importante de lo que es mi rol hoy en día y es que para lograr hacer todo e incluso llegar a ese balance, tengo que entender muy claramente todas las frentes que tengo, en dónde es que quiero invertir mi mayor esfuerzo y mi tiempo. Y eso significa sacrificar otras cosas que a veces es incómodo, que a veces aprender a decir no, en esto no voy a estar, o soltar el control sobre cosas. Diría que a veces también es un ejercicio difícil, digamos, para mí fue un proceso, pero la forma en que lo hago es ser muy consciente, así como hablo con mi equipo me gusta que en nuestros one-to-ones hablemos de las cosas que son, en lo que necesitan mi ayuda, lo que me quieren compartir, lo que queremos discutir. Entonces, ¿dónde tengo que estar yo para que tengamos éxito en cada una de las verticales? ¿Dónde me siento tranquila? ¿Dónde se sienten tranquilos? Y dónde va a haber más impacto en ese tiempo que puedo invertir, porque me toca dividirme enormemente, como decía, entre 3 unidades de negocio, entre 4 equipos de centro de excelencia, que efectivamente tienes que entender que no puedes controlar todo, que no deberías tampoco, pero además es un ejercicio sano, pero que tienes que ser muy intencional en dónde sí quieres estar, en dónde te quieres involucrar. En todos estos años que llevas de carrera y que has sido exitosa, ¿qué has tenido que sacrificar para poder estar en donde estás hoy? Es que yo creo que de nuevo es muy relativo a lo que es ese balance para cada uno, ¿verdad? Claro. O sea, como probablemente horas de sueño muchas veces, seguro. De sueño porque yo escogí que es de ahí que recorto, por ejemplo. Sí. Hay gente que prefiere recortar horas de tiempo de lúdico. A mí me gusta igual mantener mi tiempo de salir con mi esposo entre semana también y me gusta el tiempo con mis hijas, entonces yo recorto sueño. Cada uno escoge un poquito que recortar. Y creo que en cada una de esas elecciones que vas haciendo siempre sacrificas algo, ¿no? O sea, siempre vas soltando algo por apostar en algo que crees que te va a ir trayendo más. Entonces, creo que un sacrificio grande que hice fue cuando dejé de tener beneficios de tiquetes aéreos. Porque viajar sí lo sentiste, sí fue un sacrificio. Ese fue un gran sacrificio que trajo muchísimo retorno, pero ese fue un sacrificio. Entonces, fuera de chiste, creo que tanto en cosas blandas como duras, siempre vas teniendo que soltar algo por la apuesta siguiente, ¿no? Exacto. Creo que una de las cosas que en algún momento fue un sacrificio para mí, yo tenía el plan y quería irme a estudiar, yo quería hacer mi MBA presencial, era como mi plan, pero como todas las otras cosas se fueron dando en oportunidades que sentía, no puedo dejar pasar esto, no puedo dejar pasar esto, debe pasar ese momento. Creo que esa es una de las cosas que después lo hice y dije, lo voy a hacer igual, pero no quiero dejar pasar el momento que estoy viviendo profesionalmente y la oportunidad que tengo. Entonces lo hice mientras trabajaba y ahí sí que sacrifiqué sueño. Fue un periodo muy duro. Me acuerdo cuando me gradué,
el mismo día se graduaban los que estaban en el MBA presencial en Madrid, y me encontré con una amiga que me dice, no, este es el día más triste de mi vida, y yo, este es el día más feliz de la mía. Yo contaba las horas para graduarme, para terminar de estar saliendo de la oficina a responder los foros virtuales, porque hice un MBA que era medio híbrido, antes de que estuviéramos tan acostumbrados además a la virtualidad, porque fue prepandemia. Para mí era que contaba las horas de graduarme, y en verdad los que estaban haciéndolo presencial, pues estaban tristísimos porque era el fin de una era. Exacto. Y te diría que si hay uno que digo, como, lo sacrifiqué por que estaba en las oportunidades que no quería dejar ir, de pronto fue eso. Pero ha valido la pena. Sí, 100%, no me arrepiento, y al final, como tenía la meta, igual la hice. Claro. En otros términos, en otra forma distinta a la que me imaginaba, pero también, claro, al final, pues lo logré, que para mí era importante igual hacerlo. No tan divertido como hubiera podido ser. Sí. Caro, cuando eras pequeña, ¿cómo eras? Y hoy ya que eres un poquito más grande, ¿qué queda de esa Caro pequeña? ¿Qué sigues conservando? Era nerd. Yo siento que era nerd. Okay. No sé si significa lo mismo acá. Sí, pero sí, significa lo muy mismo. Aplicada, demasiado como preocupada por hacer todo bien, correcto. Okay. Creo que eso es algo que todavía tengo. Y me pasa cuando voy incluso a... La vez que fui a Cannes, por ejemplo, que era como, ay, hay la oportunidad de ir, de conectar. Sé que hoy en día racionalmente también es importante, pero yo era como, no me quiero perder las charlas. Claro. Quiero ir a todas las charlas. Y un poco las personas con que iba me decían, pero tranqui, o sea, ¿cómo estás segura? Y esta otra oportunidad, hoy en día entiendo también racionalmente que tengo que balancear las dos cosas, pero te diría que eso era algo que era desde chiquita y que todavía sigo teniendo como en mi ADN un poco. Qué bueno, y nunca hay que perder esa parte de cuando uno era pequeño, ¿no? ¿Te gusta mucho el tema de innovación y tecnología? Me encanta. ¿No? ¿Cómo ves todo lo que está sucediendo con la inteligencia artificial, los avances que estamos teniendo por segundo? ¿Qué opinas? Me encanta ver la cantidad de posibilidades que se empiezan a armar desde ahí. No lo veo para muchas personas es como una amenaza, para mí al contrario, es un potencializador de millones de cosas. Hay unas que son como las obvias, que para algunos es productividad, ¿verdad? Ahorrar tiempo, procesos, y creo que esas son la que hay que tomar, digamos, hay que entender de una vez, porque eso te debería estar liberando ancho de banda, y para mí lo emocionante de eso es que eso te debería quitar operatividad para hacer la otra parte, que es la que más me gusta, por ejemplo, de cosas como lo que hago en marketing, hablando específicamente, aunque uso inteligencia artificial para todo. El otro día hasta le pedí le subí la receta médica de mi hija y le dije, hazme una tabla con horarios, con tal, para poder poner en la pared de la cocina y que nos aseguremos todos de entregarlo, y me ahorré tiempo de vida. Pero pensando en lo que hacemos, la reducción de tiempo en operacionalizar cosas nos libera tiempo para lo que a mí más me gusta de lo que hacemos, que te decía al principio, que es un poco la parte humana y la parte que siento que no es reemplazable. Como marketero siento que tenemos esa responsabilidad de conectar a las compañías o a las marcas con usuarios, con personas, con insights humanos, con entendimiento, y ese es el puente que solo siento que se puede hacer más fácil a través de inteligencia artificial, porque liberas espacio mental, que a veces la trampa es la operación del día a día, es tanto que te cuesta sentarte a hacer lo que es más difícil, que es llegar a un insight real, a salir a la calle y estar con tu consumidor, entender cómo trasladas como tu tecnología a mensajes que de verdad les impacten. Entonces, por un lado lo veo así, como la herramienta para lograr hacer otras cosas, y también veo un potencial gigante en lograr algo que es difícil de escalar, como por ejemplo la personalización. O sea, veo el potencial de ser más relevantes y más cercanos al usuario desde personalizar a una escala que es demasiado difícil hacerlo a partir de pues humanos pudiendo entregarle un mensaje a cada uno en un momento más apropiado. Entonces creo que también desde la personalización, que para la tecnología siento que es tan importante, al usuario cobra muchísimo de las empresas de tecnología esa personalización, y que siento que siempre tenemos un camino por andar y mucho para aprender, pero lo veo también como esa herramienta que nos puede ayudar a dar ese salto. Entonces para mí es una evolución
que viene muy rápido avanzando la cantidad Sí. de posibilidades. Todos los días pienso cosas nuevas que digo, ¿por qué no estamos haciendo esto? ¿Por qué no saltamos esto por acá? O sea, como entendiendo desde, no sé, vale la pena que hagamos un mejor estímulo para mostrarle a un usuario la idea que tenemos y esa es la herramienta para mostrar el estímulo, hasta vale la pena que metamos en todo nuestro CRM una mejor personalización desde aquí. Entonces, desde los procesos más básicos, hasta le puedo subir la receta médica para que me haga una tabla y no sé, en eso es lo que yo gaste mi ancho de banda mental y lo pueda gastar en otras cosas. A mí igual soy como muy fan de toda lo que es la innovación y la tecnología. La inteligencia artificial, igual que tú, la ocupo para todo. Y entre más la vas ocupando, pues más te va conociendo y es mejor lo que te va haciendo. Hasta igual cuando viajo y de repente voy a restaurantes y no sé qué pedir, me conoce tan bien que le pongo y le digo, ¿qué pido? Y lo he hecho 10 veces y las 10 veces ha sido perfecto lo que me dice que tengo que pedir, ¿no? Ah, wow, no lo usaba para eso. Yo lo ocupo. Si me pongo a hablar para todo lo que ocupo. Estaba yo en Austin y exactamente no recuerdo qué hice. Y con las personas que estaban, se me quedaron viendo así como, oye, ¿te hace falta más convivir con seres humanos? Y yo nada más así de, pues, la verdad, le he implementado mucho en mi vida y me ha ayudado en esos procesos. Y siempre he dicho que a veces la inteligencia artificial es como también una línea muy delgada, ¿no? O te ayuda a potencializar y te vuelves mucho más efectivo y haces mejor tu trabajo, o te ayuda también a visibilizar cuando lo ocupas mal, lo malo que eres, ¿no? O sea, es como una línea entre te potencializa o mucha gente solamente lo ocupa y copia y pega y ni siquiera se da cuenta de lo que... Y se nota. Y se nota. Por eso te digo, si eres bueno y la ocupas bien, vas a hacer cosas impresionantes y te potencializan. Y si eres malo, se va a notar más rápido. Se va a notar también bastante rápido, ¿no? Ahora, ¿qué estás haciendo ahorita en Didi y qué es lo que viene? En términos de tecnología. De campañas, tecnología, ¿en qué estás involucrada que te esté apasionando y estés como emocionada? Súper. Yo creo que ahorita una de las cosas que estamos transicionando es a cómo reinterpretarnos como marca de cara a lo que nos hemos convertido, que es ser una super app. Claro. A migrar un poco de ser una compañía de movilidad a ser una compañía que quiera hacerte la vida más fácil en todo. Y desde ahí buscar cómo vamos sumando y facilitando la vida de nuestro usuario desde todas las perspectivas. Por eso es que te digo, por ejemplo, cuando te hablo hasta de la personalización, eso hace parte de cómo hago para facilitarte la vida, ¿verdad? Entonces, desde incluir muchos más servicios, hoy en día ya estamos hablando no solo de movilidad y de food, que son nuestros dos negocios más grandes, sino, como te decía ahorita, servicios financieros. Tenemos la vertical de viajes, que ya estamos vendiendo también en México, hoteles, vuelos. Estamos sumando nuestra membresía, que es Club, para empezar a fortalecer como ese ecosistema. Justo esta semana lanzamos nuestro partnership con Spotify para empezar a trabajar un poco en cómo le damos también valor al usuario. Digamos que nuestro core está en la accesibilidad y en que permitimos facilitar la vida de una forma en la que mucha más gente puede acceder gracias a los precios que tenemos, pero además también estamos invirtiendo en cómo también te doy valor por esto. Digamos que si tú eres un miembro de Didi Club y pagas, en el caso de México, 69 pesos, al mes puedes acceder a 4 meses gratis de Spotify, que solo un mes te cuesta 129 pesos. Entonces estamos trabajando en cómo seguimos buscando formas de mejorar esa ecuación de valor con el usuario y en contarlo de una forma cercana y emocional, porque en realidad lo que hemos aprendido es que somos mucho más fuertes como un todo que como cada una de nuestras unidades de negocio. Y esa promesa de valor no es transportarte, no es llevarte la comida, es facilitarte la vida, devolverte y entregarte como un control y un empoderamiento sobre tu vida, que es un beneficio emocional que está más arriba. Claro. Entonces estamos justo trabajando en nuestras campañas, en nuestros proyectos, en cómo le mostramos eso al usuario desde esa perspectiva no funcional, sino de lo que nos queremos convertir en su vida. Haces mucho, eres una mujer en verdad que hoy puedo salir diciendo que te conozco un poco más y que todos ustedes también que están escuchándola y viéndola, espero les pase lo mismo, de que la conozcamos un poco más.
Y eso me gusta, el conocer a la persona. Y en verdad, Caro, te agradezco mucho el tiempo que nos has dado para poder platicar contigo. ¿Algo con lo que te gustaría despedirte? No, creo que, pues primero darte las gracias también por el espacio, por escucharte, fue muy entretenida la conversación y pues creo que al final con que me dejaste conectándome y pensando en la posibilidad de impacto que tenemos todos nosotros desde el rol que hacemos los que estamos en marketing, entonces invitando también desde todos los retos que traen las nuevas tecnologías y todo lo que estamos haciendo a que todos mis colegas piensen en cómo nos conectamos con lo que hacemos con los humanos, que es el mayor potencial que tenemos como marketeros dentro de este escenario de tecnología. Y algo importante es, hablábamos ahorita con la innovación, la tecnología, la inteligencia artificial, cómo seguimos manteniendo pues esta humanidad. Uh-huh, ¿No? 100%. A propósito del nombre del podcast, ¿o no? No, exactamente. Aprovechando. Eso no fue a posta, aprovechando. Eso no estaba aquí en las preguntas. Nada, para nada. Pero bueno, Caro, en verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta este momento, ahora sí que se esperaron hasta que termináramos. Nos escuchamos y nos vemos en el siguiente episodio. Esto fue The Human.